Documento 124. Los últimos años de la infancia de Jesús. Tomado de El libro de Urantía. Número 3. El 11º año. Año 5 después de Jesucristo. Durante todo este año, el muchacho continuó haciendo viajes con su padre fuera del hogar, pero también visitaba con frecuencia la granja de su tío y en ocasiones iba a Magdala para pescar con el tío que se había instalado cerca de aquella ciudad. José y María a veces estuvieron tentados de mostrar algún tipo de favoritismo especial por Jesús o de revelar de alguna otra manera su conocimiento de que era un niño de la promesa, un hijo del destino. Pero sus padres eran, los dos, extraordinariamente sabios y sagaces en todos estos asuntos. Las pocas veces que mostraron de alguna manera una preferencia cualquiera por él, incluso en el más ínfimo grado, el muchacho rechazó de inmediato toda consideración especial. Jesús pasaba bastante tiempo en la tienda de abastecimiento de las caravanas. Como conversaba con los viajeros de todas las partes del mundo, adquirió una cantidad de información sobre los asuntos internacionales sorprendente para su edad. Este fue el último año que pudo disfrutar muchos de los juegos y de la alegría juvenil. A partir de este momento, las dificultades y las responsabilidades se multiplicaron rápidamente en la vida de este joven. Judá nació al anochecer del miércoles 24 de junio del año 5 después de Jesucristo. El alumbramiento de este séptimo hijo estuvo acompañado de complicaciones. María estuvo tan enferma durante varias semanas que José se quedó en la casa. Jesús estuvo muy ocupado haciendo recados para su padre y realizando múltiples tareas ocasionadas por la grave enfermedad de su madre. A este joven no le fue posible nunca más volver al comportamiento infantil de sus primeros años. A partir de la enfermedad de su madre, poco antes de cumplir los 11 años, se vio obligado a asumir las responsabilidades de hijo mayor y a hacer todo esto 1 o 2 años antes de la fecha en que esta carga hubiera recaído normalmente sobre sus hombros. El chazán pasaba una tarde por semana con Jesús, ayudándole a estudiar en profundidad las escrituras hebreas. Le interesaba mucho el progreso de su prometedor alumno y por eso estaba dispuesto a ayudarlo de muchas maneras. Este pedagogo judío ejerció una gran influencia sobre esta mente en crecimiento, pero nunca pudo comprender por qué Jesús era tan indiferente a todas sus sugerencias sobre la perspectiva de ir a Jerusalén para continuar su educación con los rabinos eruditos. Hacia mediados de mayo, el joven acompañó a su padre en un viaje de negocios a Escitópolis, la principal ciudad griega de la Decápolis, la antigua ciudad hebrea de Bet-Seán. Por el camino, José le contó muchas cosas de la antigua historia del rey Saúl, los filisteos y los acontecimientos posteriores de la turbulenta historia de Israel. Jesús se quedó enormemente impresionado por la limpieza y el orden que reinaban en esta ciudad llamada pagana. Se maravilló del teatro al aire libre y admiró el hermoso templo de mármol
consagrado a la adoración de los dioses paganos. A José le inquietó mucho el entusiasmo del joven y trató de contrarrestar estas impresiones favorables, alabando la belleza y la grandeza del templo judío de Jerusalén. Desde la colina de Nazaret, Jesús había contemplado a menudo con curiosidad esta magnífica ciudad griega y había preguntado muchas veces por sus amplias obras públicas y sus edificios adornados. Pero su padre siempre había tratado de eludir estas preguntas. Ahora se encontraban cara a cara con las bellezas de esta ciudad gentil, y José ya no podía fingir que ignoraba las preguntas de Jesús. Se dio la circunstancia de que precisamente en aquel momento se estaban celebrando en el anfiteatro de Escitópolis los Juegos Competitivos Anuales y las demostraciones públicas de proezas físicas entre las ciudades griegas de la Decápolis. Jesús insistió para que su padre lo llevara a ver los juegos, e insistió tanto que José no se atrevió a negárselo. El joven estaba entusiasmado con los juegos y entró de todo corazón en el espíritu de aquellas demostraciones de desarrollo físico y de habilidad atlética. José se escandalizó indeciblemente al observar el entusiasmo de su hijo mientras contemplaba aquellas exhibiciones de vanagloria pagana. Después de terminar los juegos, José recibió la mayor sorpresa de su vida cuando oyó a Jesús expresar su aprobación y sugerir que sería bueno que los jóvenes de Nazaret pudieran beneficiarse así de unas sanas actividades físicas al aire libre. José tuvo una larga y seria conversación con Jesús respecto a la naturaleza perversa de tales prácticas, pero supo muy bien que el joven no estaba convencido. La única vez que Jesús vio a su padre enfadado con él fue aquella noche en su habitación de la posada, cuando, en el transcurso de su discusión, el chico olvidó los principios del pensamiento judío hasta el punto de sugerir que volvieran a casa y trabajaran a favor de la construcción de un anfiteatro en Nazaret. Cuando José escuchó a su primogénito expresar unos sentimientos tan poco judíos, perdió su calma habitual y cogiéndolo por los hombros, exclamó encolerizado: Hijo mío, que no te oiga nunca más expresar un pensamiento tan perverso en toda tu vida. Jesús se quedó sobrecogido ante la manifestación emocional de su padre. Nunca había sentido anteriormente el impacto personal de la indignación de su padre y se quedó pasmado y conmocionado de manera indecible. Se limitó a contestar: Muy bien, padre, así lo haré. Y mientras vivió su padre, el muchacho no hizo nunca más pequeña alusión a los juegos ni a las otras actividades atléticas de los griegos. Más tarde, Jesús vio el anfiteatro griego en Jerusalén y comprendió cuán odiosas eran estas cosas desde el punto de vista judío. Sin embargo, durante toda su vida se esforzó por introducir la idea de un esparcimiento sano en sus planes personales y, en la medida en que lo permitían las costumbres judías, también en el programa posterior de las actividades regulares de sus 12 apóstoles. Al final de este 11º año, Jesús era un joven vigoroso, bien desarrollado,
con un moderado sentido del humor y bastante alegre, pero a partir de este año empezó a pasar cada vez con más frecuencia por períodos peculiares de profunda meditación y de seria contemplación. Se dedicaba mucho a meditar sobre la manera en que iba a cumplir con sus obligaciones familiares y obedecer al mismo tiempo la llamada de su misión para con el mundo. Ya había comprendido que su ministerio no debía limitarse a mejorar al pueblo judío. Hasta la próxima.